Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán, los que hayan hecho cosas buenas para una resurrección de vida y los que hayan hecho cosas malas para una resurrección de juicio. Jesús les estaba diciendo a sus opositores que él había sido elegido por Dios para hacer realidad la esperanza que tenían los judíos de vivir para siempre en la tierra, algo que lograría resucitando a los muertos. La Biblia indica claramente que el alma muere y que el remedio para la muerte solo es la resurrección. El que creó el vasto universo recuerda cada detalle de nuestros seres queridos que han muerto, su personalidad, sus cualidades, sus vivencias. Jehová tiene la capacidad y también el deseo de recordar a quienes se han dormido en la muerte. Las resurrecciones de las que habla la Biblia solo son un anticipo de lo que ocurrirá a gran escala en el nuevo mundo. La cuestión de la muerte y la resurrección ya se ha debatido desde los comienzos de la historia humana. Dios le dijo a Adán: si comes del fruto prohibido morirás y volverás al polvo de donde fuiste formado. Esto está en conformidad con lo que está escrito en el libro de Eclesiastés, porque lo que les sucede a los humanos también les sucede a los animales. Todos tienen el mismo final, tal como muere uno, así muere el otro, y todos ellos tienen el mismo espíritu, así que el hombre no es superior a los animales, ya que todo es en vano. Todos van al mismo lugar, todos vienen del polvo y todos vuelven al polvo. Sin embargo, Satanás le aseguró que la muerte no existe como tal, y llamó mentiroso a Jehová, pues dijo: positivamente Dios sabe que no morirás. ¿Tenía Satanás información que Dios ocultó a la primera pareja humana? ¿Será que Satanás sabía que hoy, como dice la cristiandad, que el humano tiene un alma inmortal y que lo que vuelve al polvo solo es materia? Por lo que, si la muerte no existe como tal y solo perdemos el cuerpo, la muerte no existe. Y Satanás dijo la verdad: Dios sabe que no morirás, pues seguimos viviendo en algún lugar con un alma inmortal. Hoy el humano muere, por lo tanto, para que perdurara su gran mentira, tuvo que enseñar que tras la muerte el alma inmortal humana sigue viviendo, ya que la primera pareja humana les prometió que no morirían. Por lo que fue desde ese momento que quedó grabado en la memoria del humano, que tras la muerte se sigue viviendo en el cielo. Luego los filósofos paganos explicaron lo que Satanás aseguró: positivamente no hay muerte, solo una transferencia a otro estado. De hecho, si se analiza la Biblia de manera cronológica, se puede comprobar cómo los judíos creían que tras la muerte el humano entraba en un estado de inconsciencia hasta el día en que Dios lo resucitase al final de los días. Por ejemplo, Salomón, antes del año 1000, antes de la era común, escribió sobre el estado de los muertos. Los muertos, ellos no tienen consciencia de nada en absoluto. De hecho, aseguró: todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Los salmos, que se escribieron uno por uno a lo largo de un periodo de unos 1000 años, desde el tiempo de Moisés hasta después del regreso del exilio en Babilonia, también siguieron con el mismo estilo argumental con respecto a los muertos. Por ejemplo, David escribió con relación al estado de los muertos: porque en la muerte no hay mención de ti. Y es que, como se escribió en el Salmo 115:17, los muertos mismos no alaban a Jad, ni lo hace ninguno que baja al silencio. ¿Por qué? En cuanto a los muertos, ellos no tienen consciencia de nada en absoluto, pues como se escribió en el Salmo 146:4, ese día de veras perecen sus pensamientos. Por lo tanto, los muertos están en estado de inactividad. Casi 270 años después, Isaías aseguró que los muertos volverían a la vida, y si volverían a la vida es porque no estaban vivos en ningún lugar. Tus muertos vivirán, se levantarán. Pasaron los años y nada cambió en las creencias judías. De hecho, el profeta Daniel, en el exilio de Babilonia, unos 130 años después, aseguró que los muertos despertarían de la muerte, y habrá muchos de los que están dormidos en el suelo del polvo que despertarán, estos a vida de duración indefinida. De hecho, Dios a él le prometió: y en cuanto a ti mismo, ve hacia el fin y descansarás, pero te pondrás de pie para tu porción al fin de los días. Por lo que a Daniel se le dice que despertaría del sueño de la muerte al final de los días, no se le dice que sería llevado al cielo tras su muerte. La Biblia dice que volveríamos al polvo,
donde estaríamos durmiendo. Por eso Daniel dice: serás despertado, levantado del polvo. Unos 400 años después llegó el gran maestro a la tierra, y este desde luego explicaría de manera tajante en qué estado se encuentran los muertos. ¿Qué creían los judíos del tiempo de Jesús? La historia en la que me centraré se ubica en Betania, donde vivían Lázaro y sus hermanas. Estos eran visitados por Jesús con frecuencia, ya que les unía una gran amistad. El relato bíblico nos cuenta sobre Lázaro y estaba enfermo. Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. Por lo tanto, sus hermanas le despacharon un recado diciendo: Señor, mira, está enfermo aquel a quien le tienes cariño. Pero cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no tiene la muerte como su objetivo, sino que es para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios sea glorificado mediante ella. Ahora bien, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús dijo estas cosas y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. Por lo tanto, los discípulos le dijeron: Señor, si está descansando, recobrará la salud. Sin embargo, Jesús había hablado de la muerte de aquel, pero ellos se imaginaban que él estaba hablando de descansar en el sueño. Entonces Jesús les dijo: Lázaro ha muerto. Por consiguiente, cuando Jesús llegó, halló que hacía ya 4 días que aquel estaba en la tumba conmemorativa. Mientras las hermanas de Lázaro estaban de duelo, alguien informó a Marta que Jesús se acercaba. Ella entonces se apresuró a ir a su encuentro. Al llegar a donde estaba Jesús, Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y sin embargo, actualmente sé que cuantas cosas pidas a Dios, Dios te las dará. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, con voz enérgica y tajante, dice: tu hermano se levantará. Jesús hablaba de futuro. Promete Jesús para Marta. Jesús está hablando de una resurrección en la tierra que sucedería en el último día. Por eso responde: yo sé que se levantará en la resurrección en el último día. ¿Cómo? ¿Entonces el alma inmortal de Lázaro no estaba en el cielo? ¿O en el campo de concentración llamado purgatorio? ¿O vivo debajo de la tierra, como enseñan muchas sectas protestantes? Entonces Marta estaba confundida. ¿No sabía todavía la creencia del alma inmortal que sobrevive a la muerte de la materia, o sea, el cuerpo? Este era el momento para que Jesús explicara, ya que por lo que se ve no lo había hecho todavía, que Lázaro estaba en el cielo, o en alguna sala de espera como un espíritu. ¿Qué era eso de resucitar en el último día? ¿Cuándo acontecerá la resurrección terrestre en el último día? Marta afirmó con rotundidad a Jesús de su hermano Lázaro, que había fallecido: yo sé que se levantará en la resurrección en el último día. ¿Cómo lo sabía? Por las propias escrituras hebreas, pues había mucha prueba para apoyar la creencia de la resurrección que ocurriría en la parte final del sistema. Como dice Daniel 12:2, y habrá muchos de los que están dormidos en el suelo del polvo que despertarán. Por lo que Marta sabía de qué hablaba Jesús, ya que el gran maestro Jesús lo había explicado. Juan 6:39, esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Por lo que la resurrección es en el último día, y ese día se levantarán de la muerte, oirán la voz de Jesús y se levantarán de la muerte, no como dice la cristiandad, cogerán los espíritus de nuevo su cuerpo para llevárselo al cielo. Marta había escuchado prometer a Jesús en varias ocasiones la enseñanza de la resurrección en el último día. Por eso Marta dijo: yo sé que se levantará en la resurrección en el último día. Cuando Jesús llegó y habló con Marta, enseguida fue conducido a la tumba donde habían colocado a Lázaro. Lázaro, sal, clamó Jesús. Y Lázaro, quien había estado muerto por 4 días, salió. Cuando Lázaro resucitó, la Biblia no mencionó que él contara ninguna experiencia sobrenatural sobre el tiempo que permaneció muerto, estando en el cielo junto a Dios. No contó lo maravilloso de estar en el reino de los cielos. No le reprochó a Jesús que lo devolviera a un lugar donde el humano sufre y muere. Por lo que es ilógico que Jesús le devolviera la vida si ya se había ganado el premio de la vida inmortal en el cielo. Pero Jesús no les dijo a sus apóstoles que Lázaro estuviera en el cielo en una sala de espera, esperando la resurrección donde le darían su cuerpo de nuevo.
sino todo lo contrario. Nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. ¿De qué sueño despertó Lázaro? Lógicamente de la muerte. La palabra griega que viene aquí es koimao, dormir, morir, fallecer. ¿Por qué Jesús no contó que Lázaro estaba en el cielo junto a Dios o esperando en algún lugar bajo la tierra? Desde luego, este era un buen momento para explicar como gran maestro que estaba en el cielo, pero no lo hace. Justo dice todo lo contrario, que su amigo estaba durmiendo en la muerte. Sería despertado por Jesús, al igual que pasaría en el último día, que también serían despertados. Lázaro ese día volvió a la vida, y las personas en el último día harán lo mismo que Lázaro, oirán la voz de Jesús y despertarán, saldrán de las tumbas, se levantarán del polvo de la muerte. Jesús le dijo a Marta: el que ejerce fe en mí, aunque muera, llegará a vivir, y todo el que vive y ejerce fe en mí no morirá jamás. ¿Por qué no hablaba Jesús de quien pierda su cuerpo lo recuperará para llevárselo al cielo? Por lo que la muerte nos lleva a la inexistencia. Jesús dijo que el que muere volverá a existir, a la existencia. Y tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Isaías escribió: Él realmente, o sea Dios, se tragará a la muerte para siempre, y el Señor soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro. Como un padre, Dios eliminará encantado la causa del sufrimiento de sus hijos y les secará las lágrimas. Jehová acabará de una vez por todas con la muerte que hemos heredado de Adán, y cuenta con un ayudante, Jesucristo. En 1 Corintios 15:22 leemos: así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados. Aquí aparece la palabra griega zopeio, que significa vivificar, dar vida de nuevo. Sin embargo, la cristiandad enseña lo que dijo Satanás: la muerte no existe. Positivamente Dios sabe que no hay muerte. ¿Por qué? Porque sabía lo que dice la cristiandad, que Dios nos había creado con un alma inmortal. Satanás sería el héroe de la historia, por lo que Satanás enseñó lo mismo que la cristiandad, que solo se pierde materia, que solo se pierde el cuerpo. Lo que va al polvo simplemente es materia. Al final de los 1000 años, la humanidad obediente ya estará libre del pecado y la muerte. Pablo dice: así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su propia categoría. Cristo las primicias, después los que pertenecen al Cristo, quienes gobernarán con Él durante 1000 años en el cielo, durante su presencia. Enseguida al fin, cuando Él entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya reducido a nada todo gobierno y toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Como el último enemigo, la muerte, ha de ser reducida a nada. Así es, el último enemigo, es decir, la muerte, que hemos heredado de Adán, habrá desaparecido para siempre. No la pérdida de la materia, sino la muerte. La envoltura que pesa sobre la entera familia humana será cosa del pasado. El apóstol Pablo continúa diciendo: cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos. El objetivo del reino de Jesús se habrá cumplido. Profundamente satisfecho, Él devolverá la autoridad a su Dios y Padre Jehová y le entregará a la humanidad, que ya habrá alcanzado la perfección. Por lo que el último enemigo de Dios, la muerte, no es la pérdida de la materia. Por fin, como dice la Biblia, el dolor será cosa del pasado. Dios estará para siempre con la humanidad. Las cosas anteriores habrán pasado. La cristiandad cree a Satanás. Dios sabe que la muerte no existe. Positivamente, Adán, no morirás. Los testigos de Jehová sabemos la verdad. Dejamos de existir esperando la resurrección en el último día. Y tu amigo despertarás.